¿Cómo están? Espero que estén de lo más bien, que esta nueva publicación de podcast les llegue en un momento hermoso, bonito, tranquilo. Mi nombre es Simón Ángel y junto con mi compañero Luis Rodríguez les traemos un nuevo episodio de Quantum Astronomy. Luis, ¿cómo estás? Bien, Simón, muchas gracias. Oye, ¿qué onda esa canción? ¿Trajiste la física de Mario Bros hoy día? No, pero oye, pero estaría bueno eso. ¿Qué tanto se hacía cagar Mario pegándole un puñetazo a un bloque de ladrillo? No, de verdad. Sí. Hay mucha No, gente que cree que le pegaba cabezazos, pero en realidad le pegaba un puñetazo pues, cuando también saltaba, había levantaba el... otro parecido, que era cuando hacía que Yoshi sacaba la lengua. Si es que le pegaba un guate al Yoshi o era como que apuntaba y decía, come ahí. Y esto sí tiene explicación. O sea, y creo que era el guate, o sea, le pegaba un guate para que sacara la lengua. Como a los caballos cuando les pegan un fustazo. Claro. Oye, pero si hacemos un capítulo de Mario Bros, hay que calcular o hay que establecer la física del momento más triste del Mario. Ah, Cuando, el salto con Yoshi. sí, pues cuando sacrifica ahí al Yoshi. Sí. Ahí hablamos de conservación de momentum lineal. Ya, ya, me Pero comprometo a bueno. hacer esa wea. ¿Cómo has estado, Luis? ¿Qué tal tu semana en general, tu semana de clase y tu primer fin de semana en cuarentena? Bien, recuperando el ritmo y aquí pasando la cuarentena solito, pues yo vivo solo. Pero por suerte tuve electricidad el fin de semana que se cortó en la región metropolitana, de donde vivimos nosotros en la gran mayoría de comunas. Así que pude ver los Titanes a tiempo. Y eso, ¿y tú? Excelente. Yo estoy bien. Yo, bueno, fui a una de las comunas, estoy en San Miguel, una de las comunas pioneras de la cuarentena aquí en la región metropolitana. Eh, no, perdón, no aproveché el fin de semana de salir en la nueva banda horaria para hacer deporte. Vi que mucha gente lo hizo. No sé si tú tienes vista a la calle, por ejemplo, y pudiste ver si el sábado o el domingo en la mañana había mucha gente caminando. Creo que las Ah, playas. en la mañana. Ups, perdón, error de cálculo. Sí. Eh, No, pero lo no pasan que por sí, acá, pues pasan por el parque que está como a la vuelta. No, ya. no van a pasar por Providencia corriendo hacia arriba. Lo que sí, y esto la gente que me sigue en mis redes personales lo sabe, es que tengo sospecha de haberme agarrado COVID, así que ayer tuve que salir de urgencia a hacerme un examen de PCR. Y en el Sapo había mucha gente también en lo mismo, así que si no tenía COVID antes, me lo pegué ahí. Así que aviso de utilidad pública. Sí, La gente que ha estado en un carrito completo a 5 kilómetros la redonda, la estación San Miguel, tiene que hacerse examen PCR. exactamente. Feliz. Sí, estoy bien, ¿no? Tuve fiebre un par de días, he estado mal de la guata, tuve dolor de cabeza también, pero ahora estoy bien. Eso igual Como suena pueden... como virus. Sí, puede ser un rotavirus, por lo mismo el PCR ahí lo dirá. Claro. Veremos. Sí, pero yo sé que hay harta gente que escucha el podcast que también ha tenido cuadros leves de COVID, afortunadamente no ha sido nada grave y me han mandado los buenos deseos. ¿Qué más? Aparte de eso, en mi pega en la Católica han dado bien. Hemos sacado algunos posts interesantes. Si quieren, pueden ir a ver el video más reciente que hicimos sobre el campo magnético alrededor del agujero negro, que vamos a hacer un capítulo de eso eventualmente. Claro, magneto hidrodinámica relativista, Sí, dolor exacto. de cabeza de toda la Eh, conversación. sí, hoy ahí se mezcla harta física, porque también tenemos que hablar de sincrotón, polarización de la luz y Relatividad. relatividad, sí. Bueno, va a estar bueno ese o esos capítulos. Y El único también reparo nos, que tengo con ese sí, video es que se sí, escucha muy bajo. nos dijeron lo mismo, sí, nos dijeron lo mismo, que se escuchaba muy bajo, así que ya aprendimos para el próximo darle un poquito más Ujú. De guataje. de volumen, sí, de wattaje. Y estamos incursionando también en el mundo de los TikTok de manera personal, Luis y yo. Luis ha tenido harto éxito, así que me gustaría que ahí él nos cuente de eso. Sí, TikTok, ¿cierto? Una red social que en un principio yo pensaba que era muy infantil,
Y de repente dije, ok, vamos a intentar esto porque muchos amigos se estaban metiendo y es la pasta. O sea, es terrible. Yo empecé a ver y veía videos y veía la hora y había pasado como 3 horas y no me había dado cuenta. Y lo peor de todo era que no recordaba ni uno de los videos que había visto. Era como simplemente información vacía en mi cabeza. Y recuerdo así como una rusa retando una gallina porque la gallina se había escapado y está en el medio de la calle. Y un enano vestido de pirata que lanzaba bolas con su boca y hacía la canción de Piratas del Caribe. Como una totalmente random. Y también era gracioso que llegué como al lado ruso, weón, de TikTok, no sé por qué me llevó para allá. Era muy extraño, mucho oso. Eh, y también, ¿Osos como el animal o oso en jerga homosexual de oso? no, oso al animal. Ya. Harto cabros chicos facho también me apareció. Bueno, que es una teoría que tengo yo hace mucho tiempo, que todos los cabros chicos son fachos. Eh, y me apareció muchos videos de gente hablando de la pandemia y weas por el estilo. Así como, en uno ya tuve que meterme a pelear en los comentarios, porque había un caballero que decía, oye, esto, eh, yo estoy hablando desde conocimiento porque pasó, mi hijo se murió y se murió de un paro cardíaco y le pusieron COVID en la cuestión. Y todos los comentarios como, sí, eso hay que reportarlo, la pandemia y toda la cuestión, todos los comentarios conspiracionistas que conlleva. Ujú. Y ahí me puse a pelear así como, weón, el COVID, ¿cómo crees que te va a matar? ¿Acaso crees que va a sacar un cuchillo y te va a apuñalar? Es como, weón, es obvio que si tu sistema respiratorio deja de funcionar, no está funcionando muy bien, es obvio que algún órgano va a fallar, ¿cachai? Como, Por no te va a supuesto. matar, no te van a poner COVID, el COVID te va a inducir algún fallo que te puede llevar a la muerte, ¿cachai? Eso son un montón de gente especialista que ha estado explicando eso y todavía la gente no se entera. O sea, y eso debería explicarlo el gobierno también. Mala campaña. Sí, ¿Para qué vamos a andar con cosas si la web ha estado muy mal manejada? sí. Una más en la lista de cosas que ha hecho mal el gobierno. Pero bueno, subí unos videos de ciencia de física, pero aplicada a la cultura pop, como los capítulos que muestro el fondo. O sea, hablé del Smoke haciendo el Fatality de explotar el planeta, por ejemplo. Y estaba hablando de la física de Flash, ya voy a terminar Ujú. con eso y voy a empezar a agarrar a otro superhéroe. Y también empieza la gente a comentar cosas en las cuestiones. Así como, Sí, esto es gracias a la Speed Force. Y es como, no estáis entendiendo lo que está detrás de esto. Pero, bueno, de a poco he ido afinando la técnica en TikTok. sí. Tiene hartos efectos interesantes, hartas técnicas de edición buenas. Creo que el algoritmo está muy bien entrenado y te muestra rápidamente, converge rápidamente. Ujú. Según lo que tú vais viendo, lo que le vais dando me gusta o no me interesa, creo que converge súper rápidamente. ¿Y cuál te ha sido tu Y experiencia con el TikTok? sabéis que yo lo he usado no tanto para ver videos, sigo algunas personas y veo más los videos de la gente que sigo. No veo tantos videos de cuentas que no sigo. Lo he usado para publicar algunos, pero me di cuenta que los que tienen más visibilidad son los que tienen etiqueta. Y mis primeros Sí. videos no tenían etiqueta, entonces esos tienen muy pocas vistas. Entonces subí uno en el que muestro que no coincide desde el punto de vista de la luna la dirección en la que está el sol con la dirección en la que está orientada la cara iluminada de la luna. Y me andaban tratando de terraplanista y que no entiendo cómo funcionan las fases de la luna. Estoy discutiendo mucho rato con un tipo que cree que las fases de la luna están descritas, o sea, están causadas por la sombra de la Tierra, no por la geometría del sistema Sol-Tierra-Luna. Y ese video fue el que explotó, ¿cachai? De todos los otros que pueden haber sido más educativos. Así que ahí estoy preparando el video cómo explicar eso, que es
esa línea que se llama el Moon Terminator, donde termina el día lunar y comienza la noche lunar, o sea, la línea que separa la parte iluminada con la parte oscura, y que al final tiene que ver con proyección de un espacio tridimensional en un espacio dos-dimensional que es la esfera celeste. Pero eso tengo que explicarlo un poco más en detalle en el video. Así que ese es mi comentario principal. Sé que es una red social que yo también tenía el prejuicio que decías tú, que era muy infantil, porque era de las redes sociales preferidas de mis alumnos el año pasado y antepasado, alumnos de segundo, tercero medio. Pero la verdad es que hay de todo. Hay gente especialista en ciencia mostrando lo que hacen, hay gente que te muestra técnicas de aseo del hogar, restauración de muebles, Sí, de todo, de todo. sí, sí. Y es cuático que tenéis que hacerlo en un minuto, y ese es el desafío. Entonces, Sí, tienes que aprender de que muchas veces más es menos. Menos es más, exactamente. perdón. Muchas veces Menos es más, sí. Así que eso yo creo que ha sido lo que he aprendido de esa red social. Creo que es muy útil y es bueno aprovechar todos los canales posibles que existen para hacer divulgación de la ciencia. Claro, yo tenía pensado usar TikTok y tirar a Reels de Instagram, pero los Reels Ujú. son más cortos todavía. Los reels son de 30 segundos, sí. Entonces quedaba como muy, muy, muy corto y ya no sabía cómo resumirlo más. Pero bueno, ahí voy a ir aprendiendo en el camino. Exacto, ahí vamos aprendiendo. Ese es entonces el resumen, yo creo, de la semana. Hay otra noticia astronómica aparte del agujero negro que vamos a comentar también en un futuro capítulo, que es sobre Oumuamua, el visitante este interestelar, Ujú. que hay un nuevo modelo de estructura y composición que ahora lo pondrían como un cuerpo que era es una esquirla de la formación de un planeta tipo Neptuno, pero en otro sistema planetario. Así que hay que leer el paper y buscar a alguien que sepa harto de eso para que nos venga a comentar. Ya. Y el capítulo que grabamos con Vicente también ya está arriba, porque ahí tocamos varios temas de plasma que son relevantes en el contexto de la imagen, o sea, de los campos magnéticos encontrados alrededor del agujero negro. Vicente estaba bien emocionado por eso, porque algunos de esos resultados son posibles replicarlos a pequeña escala con experimentos como el que él nos describía. Ujú. Pero ya basta de eso, vamos a hablar, perdón, sobre el tema que nos convoca el día de hoy, que es la escala cósmica de distancia. Y esto es de los problemas, yo creo, más difíciles que tenemos en astronomía, en particular quienes hacemos astronomía recreativa. Porque Luis, tú imagínate que sales a la noche a un cielo precioso estrellado. Tú creo que no has tenido la fortuna, el privilegio de estar en un observatorio de noche, en un observatorio profesional. Cuando fuiste a No, Paranal fue de día, ¿o no? o sea, estuvimos un rato como en el anochecer. Entonces veían bien la Ya, estrella y todo el asunto. ya. Perfecto. Entonces se ve un cielo precioso ahí y Sí. eh, ahí tenemos un efecto de proyección bien fuerte porque todo se ve a la misma distancia, todo está incrustado en la bóveda celeste. No Ujú. es, no es posible eh, pensar, esta estrella está más lejos, esta estrella está más cerca. Claro, Hay son puros quizá puntos Ujú. en el cielo y no les podéis poner una dimensión ni tampoco decir que todas las estrellas son iguales, como para decir las que son más chicas están más lejos y las que son más grandes están más cerca. Y son puros Claro, puntos. Y las estrellas también tienen distintos tamaños. exactamente. Hay quizás algunas Luminosos. regiones, digamos, como las regiones que están hacia el centro de la Vía Láctea o algo así, donde se ven estrellitas que están un poco más chicas, más juntas, pero eso ya es materia de observación con telescopio, donde ahí tú podrías decir, estos parece que están más lejos, pero la verdad es que en el cielo nocturno se pierde la noción de profundidad y está todo a la misma distancia. Entonces ahí viene el difícil desafío de comenzar a medir distancia en astronomía, que la verdad es fundamental para entender la estructura del universo, porque en este momento el futuro del universo está con el modelo actual que tenemos, que es el modelo de relatividad general con constante cosmológica y materia oscura fría. La evolución del universo depende de, entre otras cosas, de la densidad que tiene.
Y para la densidad necesitas la masa y aparte el volumen. Entonces, para el volumen necesitas una medida del tamaño. Por lo mismo es tan importante para la astronomía tener una idea de cuál es el tamaño y por lo tanto cuáles son las distancias en el universo. Entonces eso vamos a hablar de hoy. Y para esto primero tenemos que hablar de las distancias más cercanas y luego nos vamos a ir a las más lejanas. Entonces, Luis, si es que tuvieras que ordenar distintas escalas o distintas maneras de medición de distancia, o pongámoslo de otra manera, aterricémoslo a una investigación tuya propia. Por ejemplo, me acuerdo que una vez tú estabas peleando con unas imágenes del Hubble de unas estrellas de neutrones. Tenías observaciones de estrellas de neutrones. ¿Recuerdas cuál era la distancia a esas estrellas? Del orden de 500 parsecs. Perfecto. Esos son más o menos 1600 años luz, algo así. ¿Recuerdas cómo se midió esa distancia? Sí, hay unas que se midieron por paralaje, que son más cercas todavía, y otras que se midieron por una técnica que se llama Dispersion Measure. Ya, excelente. Entonces, algunas de esas técnicas son las que vamos a describir. Hay técnicas para medición de distancia que funcionan para algunas distancias, hay técnicas que son para distancias más cortas, otras para distancias más largas y así. Por lo mismo, y cómo pasamos de una a otra, que eso yo creo que es lo más interesante, es que estas técnicas tienen un cierto traslape. O sea, una técnica que funciona para un entorno cercano se sobrepone a una que funciona para un entorno más lejano, y en el punto donde ambas técnicas son aplicables es donde podemos hacer esta extensión. Y por lo mismo hablamos de que cada una de estas técnicas funciona como un peldaño en esta escalera cósmica de distancias. Como que la dividimos por capas, por zonas. Exactamente. La primera capa ocupa cierta técnica, en la segunda otra, y así sucesivamente. Exactamente. Y la primera de estas técnicas es, bueno, hay una que es más o menos arbitraria, que de hecho yo diría que la primera es la más arbitraria, aunque últimamente se ha intentado no hacer tan arbitraria, que es el tamaño de 1 metro. ¿Cuánto es 1 metro? Y 1 metro ha variado en definición a lo largo de la historia. Antes era el largo de una barra estándar, pero como hemos hablado ya en varios capítulos, los materiales cambian si es que cambia su temperatura. A mayor temperatura la barra se expandía, a menor temperatura la barra se contraía, así que luego el estándar cambió a que era una barra a cierta temperatura. Claro. Después no me acuerdo a qué cambió, y ahora actualmente 1 metro está definido como la distancia que recorre la luz en una fracción de tiempo. Claro, porque también cuando se incluyó la relatividad especial y general, las distancias y el tiempo cambiaba. Además, sí. Además, entonces, para hacerlo muy, muy, muy preciso, la velocidad de luz es muy buena porque la velocidad de la luz no cambia, no está descrita en función del marco de referencia, siempre va a valer lo mismo. Es muy bueno ocupar eso. Y esas sería en base a lo que se llama unidades fundamentales. Y las otras cuestiones son escalas humanas. Uno medía en metro porque también más o menos uno dimensiona que esto es como el largo de un paso. Claro. Pero en el fondo 1 metro era una medida totalmente arbitraria. De hecho, ahora se buscó como es la distancia que recorre tanto la luz en tantos segundos, pero sigue siendo directamente una cuestión sacada de la manga. Sí, sin duda. Y vamos a ver en un momento más, cuando discutamos la segunda medida de distancia, que en el espacio también ocurre eso. Y con la idea del metro en mente, vamos a ir un poco más atrás, porque luego de eso, de medir cosas más locales, tenemos que ir a cosas un poco más globales, y literalmente globales, porque después de eso viene el tamaño de la Tierra. Y el tamaño de la Tierra fue medido por primera vez que hay registro, hace como 3000 años, en un experimento que se llama el experimento de Eratóstenes, que es algo muy divertido, que quienes entramos a astronomía en la Universidad Católica tenemos que hacer ese experimento. Tenemos que juntarnos con alguien que esté a más de 300 kilómetros de distancia, y aprovechamos también de que nuestro país está orientado principalmente de norte a sur, porque si no hay que hacer algunas correcciones. Y este método se basa en que, al ser la Tierra más o menos esférica,
y el Sol está muy lejos, los rayos del Sol llegan prácticamente todos paralelos entre sí. Entonces, en algún punto de la Tierra van a llegar en cierto ángulo y en otro punto más lejano ese ángulo va a haber cambiado un poco. Entonces se hace una medición de la sombra de un palito parado, que se llama el gnomón, y calculando entonces la diferencia de ángulos y sabiendo la distancia entre los dos lugares, tú puedes calcular cuál es la circunferencia de la Tierra. Yo me acuerdo que cuando hicimos este experimento en astronomía en primer año, cuando entré a la Católica, yo lo hice con un compañero que estaba en Talca y nos salió bastante bien la medición. ¿Tú te acuerdas con qué lo hiciste? Es que yo no hice ese, porque daban otras alternativas. Y el que Ah, hice buena. yo fue el de medir la dirección privilegiada que puedan tener las estrellas fugaces. Ya. Sí, ese también era una de las opciones que teníamos. Bueno, pero cuando esto se hizo no existía todavía la noción de metro. Se hizo con una medición que se conocía como estadios. Pero al final, y aquí va lo de la arbitrariedad de las medidas, se encuentra el tamaño de la Tierra en función de la unidad de distancia que tú estás usando. O sea, si tuvieras calculado, por ejemplo, la distancia entre esas dos ciudades en metros, te hubiera dado la circunferencia de la Tierra en metros. Estas personas la calcularon, tenían la diferencia en estadios y les dio la circunferencia de la Tierra en estadios. Y ahora sabemos cuánto es un estadio, por lo tanto podemos saber cuánto es la medición de la circunferencia de la Tierra que les dio y compararlo con el valor que usamos actualmente. Eh, el cálculo es bien simpático, tiene un poco de trigonometría. Lo vamos a poner ahí en nuestro Patreon por si lo quieren ver. Va a estar disponible junto con los otros cálculos que hacemos en nuestros capítulos. Y cuando tengamos las pautas ordenadas y todo eso va a ser bien entretenido. Paciencia, paciencia. Pero eso es un experimento que ustedes pueden hacer, así que ahí les vamos a tener las instrucciones para verlo. Y eso, ¿por qué es tan importante? Porque permite pasar a la siguiente medición. Luis recién ¿Cuánto mencionó es el radio de paralaje. la Tierra? ¿Cuánto es el ¿Cómo? radio de la Tierra? ¿Cuánto es el Ah, radio de la perdón. Tierra? El radio de la Tierra son 6.700 kilómetros, Ya. más o menos. Hay una diferencia porque la Tierra no es una esfera perfecta. Perdón, 6.300 kilómetros. Ujú. Porque el radio ecuatorial son 6.378 kilómetros, pero el radio polar, o sea, medido de un polo a otro, es 6.357 kilómetros. Hay una Ya. diferencia de 21 kilómetros entre los dos, y eso pasa que la Tierra, como está girando, se achata en los polos y se alarga un poco en el Ecuador. Ya, pero esos 20 kilómetros como el ancho de Santiago. Sí, Debe no ser, es, no es nada notorio. sí, que es muy esférico, en verdad. Sí, es muy esférico. Es el 0,3% del radio total. Ujú. Así que es algo que no es notorio. De todas maneras, si ustedes quieren sentirse un poquito mejor, pueden viajar al Ecuador, donde por este radio mayor y además por la rotación, la velocidad angular de la Tierra, ustedes van a sentir una masa menor. Sí. No van a estar ¿Cuánto más menor? esbeltos, pero se van a sentir un poco mejor. ¿Cómo? ¿Cuánto menor? No me acuerdo. No, pero una cagada. Ahí tendrían que combinarte todo para estar más, más ligero. Estar en el Ecuador con una luna llena a medianoche y todo eso, y deben ser como 2 gramos menos, algo así. Claro. Ya, pero en fin, Luis recién mencionó el paralaje y eso, muchas personas ponen eso como la primera escala, peldaño de la escala de distancias, pero hay otro antes. Y esto también lo vamos a introducir con un poco de historia. Cuando Copérnico desarrolla su modelo del sistema solar, con el sistema heliocéntrico, con el Sol en el centro, y dice que los planetas tienen órbitas circulares alrededor. Esto lo hace en base a observaciones que había hecho Tycho Brahe, y es capaz de, después con esa información, Kepler calcular cuáles son las distancias entre los planetas, Ujú. utilizando la tercera ley de Kepler, que relaciona los periodos orbitales con los tamaños de las órbitas. Pero hay un problema con eso. Nuevamente pasa algo parecido a lo que ocurre con la Tierra,
que es el hecho de que todo queda en unidades del tamaño de la órbita de la Tierra. O sea, no se puede decir, por ejemplo, que la órbita de Mercurio tiene un tamaño aproximado a 50 millones de kilómetros, un radio aproximado a 50 millones de kilómetros, sino que el radio de la órbita de Mercurio es más o menos un tercio del radio de la Tierra. Bien, Claro. o la órbita de Neptuno es 40 veces la órbita de la Tierra. Falta todavía asignarlo a algo que consideramos absoluto, que sería una medida en metros o en kilómetros. Porque para usar el paralaje se utiliza el tamaño de la órbita de la Tierra. Entonces es necesario ponerle un tamaño a la órbita de la Tierra y ahí se usa paralaje con el tránsito de Venus. Pero antes de contarte eso, vamos a ir a nuestro primer break musical. En esta ocasión, la selección que hemos hecho para ustedes, como estamos hablando de distancias, es una canción de Korn que se llama Chutes and Ladders. ¿Te gusta esta canción? Sí. Sí, excelente. Entonces la vamos a dejar aquí para que ustedes la disfruten y a la vuelta entonces le vamos a hablar de cómo se le puso un número al tamaño de la órbita de la Tierra. Don Fulgor, por favor. Muy bien, entonces después de este tema con toda la nostalgia de los 90, que no estoy seguro si esta canción alcanzó a salir en los 90, salió un poco después. Ah, sí, es de la primera. Es del primer disco de Korn, sí, es viejita. Con toda la nostalgia de los 90, entonces continuamos para hacer el segundo bloque de Quantum Astronomy. ¿Tú tienes algunas bandas favoritas de los 90, del movimiento agro o nu metal? No lo sé en verdad, porque yo era más thrasher en como cerca de esa era. Me gustaban cuando chico eso era Metallica, Slayer, Iron Maiden, como cassette. Uh-huh. Pero básicamente era por la música que escuchaba la gente alrededor mío también. Claro. ¿En tu familia había gente que le gustaba el metal? Sí. ¿O en el colegio? No, o sea, también en el colegio, pero mi cuñado y mi papá siempre han sido rockero y metal y toda la cuestión. Excelente. En este momento yo creo que Korn. Yeah. Sí, aunque estaba escuchando también a Cold Chamber. No sé, es difícil ahí porque hay muchas cosas que las disfruto por nostalgia. O sea, hay canciones que ya analizándolas con un poco más de cerebro frío puedo pensar, ya, si esta canción es realmente buena. Sí. O me parece realmente buena. Difícil hablar algo objetivamente. Pero, en fin. Ya. Volvemos entonces a nuestro método de cálculo de distancia y estábamos aún dentro del sistema solar porque teníamos la difícil misión de asignarle un tamaño a la órbita de la Tierra para poder medir distancias en el espacio en cantidades que pudiéramos comparar fácilmente acá en nuestro planeta. Entonces, la respuesta a eso vino de la mano de la órbita de Venus. ¿Bien? ¿Por qué Venus? Venus pasa enfrente del Sol, no siempre, porque las órbitas en el sistema solar no están en un plano perfecto, sino que tiene cada una su propia inclinación. Que eso es consecuencia del proceso de formación del planeta e inestabilidades que se van propagando o se van atenuando a medida que pasa el tiempo. Claro. Y ¿sí? El potencial del Sol gravitatorio no es 1 partido por R cuadrado como se enseña en el colegio en monopolo. Tiene otras componentes, cuadrupular, octopular y un montón de otras influencias, tirones gravitacionales entre los planetas que... Exacto. Exactamente. Entonces, como consecuencia de eso, las órbitas de los planetas están más o menos en el mismo plano. Por eso se pueden ver alineaciones de los planetas en la noche, como la que tuvimos hace un par de semanas, en la madrugada. Fue en este caso que teníamos Júpiter, Saturno y Mercurio. Ya. Y Venus te da la casualidad de que en una de sus órbitas iba a pasar por enfrente del Sol.
Entonces una persona dijo, miren, vamos a aprovechar esto porque tenemos ya el tamaño de la Tierra en metros, vamos a aprovechar esto para medir el tamaño o la distancia, perdón, entre Venus y la Tierra. ¿Cómo se hace eso? Se utiliza una técnica de paralaje, que es medir distancia geométricamente, y lo vamos a ver que se puede usar también para medir distancia de estrellas, pero este va a ser paralaje geocéntrico, o sea, con el centro de la Tierra. Exacto, que Luis ahí hizo un gesto con guiñando los ojos, y ahora se los voy a describir. También va a estar disponible ahí en los documentos de nuestro Patreon si lo quieren ver, o si lo están viendo en YouTube, más claro aún. Eh, Todo lo que tienen que hacer es extender un brazo, cerrar la mano, levantar el pulgar, cerrar un ojo y tapar algo que tengan muy lejos. En mi caso tengo aquí la ventana abierta hacia la cordillera en Santiago y puedo tapar, por ejemplo, el edificio de la Universidad Adolfo Ibáñez con mi dedo pulgar. Y si ustedes cambian el ojo que tienen abierto, y en mi caso tengo abierto el ojo izquierdo, pero si cierro el ojo izquierdo y abro el ojo derecho, ahora mi pulgar y el ojo con el que estoy viendo ya no están en línea con los objetos que tenemos de fondo, lo que se ha desplazado, porque estamos cambiando nuestro punto de vista. Estoy viendo con un ojo primero y luego con otro ojo. Así entonces, lo que ocurre es que hay una diferencia en ángulo, una diferencia angular entre la posición del pulgar en los dos casos, y si sabemos, aquí tenemos un comentario de Don Fulgor, dice, aprovecha de aplastar esa U con tu dedo de titán. eh, un saludo a la gente de la Universidad Adolfo Ibáñez que lo está escuchando. Nada en contra de ustedes. Hay gente de la Católica que se dio para allá. Andrés Jordán y Jorge Cuadra se fueron a Jorge se fue la... para allá, Sí, no sabía. Cuadra se ve a la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. En fin, entonces se puede relacionar cuánto te mueves angularmente o cuánto se mueve tu pulgar aparentemente eh, con la distancia que hay entre tus ojos para así poder calcular la distancia al objeto que se estaba moviendo. Porque tú asumes que todos los otros objetos están muy lejos, entonces no se mueven aparentemente si es que tú cambias tu punto de vista, como lo que pasa en las autopistas. Si tú vas en auto por una autopista, vas muy rápido, todos los objetos que están muy cerca van a parecer que se mueven muy rápidamente, más o menos a la misma velocidad a la que va el auto, como por ejemplo señales que hay en el camino, las vacas que hay ahí en el lado del camino, pero todo lo que está muy lejos, por ejemplo cerros, nubes, no va a parecer que se mueve. Entonces esa es la técnica de paralaje, y esta persona lo que dice, vamos a hacer paralaje geocéntrico con Venus cuando esté pasando por el frente del Sol. Eso se llama el tránsito de Venus. ¿Qué ocurre en este caso? Es que el Sol es el objeto más o menos lejano, Venus sería el pulgar en este caso, y dos personas puestas en puntos opuestos en la Tierra serían los ojos en este experimento. Entonces una persona, digamos una persona en el polo norte de la Tierra, ve que Venus pasa a cierta altura del disco solar, pero una persona en el hemisferio sur ve que Venus pasa a otra altura distinta enfrente del disco solar. Así entonces se calcula esa diferencia en ángulo, y sabiendo cuál es la distancia de esas dos personas en la Tierra, se puede calcular cuál es la distancia entre la Tierra y Venus. Con eso entonces se le da un tamaño al sistema solar. Ya no se habla de que el planeta más lejano, que era Neptuno, en ese momento está a 40 unidades astronómicas, que es la unidad con la que estandarizamos las distancias en el sistema solar, sino que ahora decimos que Venus está a 6.000 millones de kilómetros del Sol, perdón, que Neptuno está a 6.000 millones de kilómetros del Sol, que ese es el equivalente a 40 unidades astronómicas. Y eso entonces va a permitir luego hacer mediciones a las estrellas. Y eso es cómo le ponemos distancias a los objetos dentro del sistema solar. Hoy está pensando algo. Sí, que estaba viendo la función trigonométrica. ¿Sí? Y esto lo estoy haciendo con el dedo. Acá está la diferencia angular entre la altura de Venus, acá está la Exacto. Tierra, ¿cierto? Entonces acá este forma el triángulo, digamos la punta del triángulo se forma en la Tierra, y tenéis la otra cuestión abierta. Entonces ahí ocupáis de que
te interesa, ¿cierto? El cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces estás ocupando, Eh, ¿o no? El sí, 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 tenéis que hacer la tangente, sí. ya. Y así ángulo pequeño. Entonces la tangente del seno se aproxima al ángulo y el coseno a uno, ¿no? Exactamente, sí. Ya. Ya, sí, ahí lo saca. Entonces la tangente del ángulo es parecido al ángulo cuando el ángulo es chiquitito. Sí, ya. Sí, estaba acordando Exacto. de eso. Sí, esas son de repente cositas básicas de trigonometría. Y si ustedes se preguntan si están en segundo medio o están en tercero medio y se preguntan ¿y para qué estudié trigonometría el año pasado? Bueno, ahí tienen una respuesta, Una de las tantas aplicaciones que tiene la trigonometría. por supuesto. Entonces eso nos da una idea de cuál es el tamaño del sistema solar relativo a tamaños que manejamos acá en la Tierra. O sea, claramente que para imaginárnoslo nos vamos a decir la órbita de Neptuno, que estamos hablando, es de 6.000 millones de kilómetros, sino que sale mucho más claro decir la órbita de Neptuno es 40 veces más grande que la de la Tierra. Eso te lo puedes imaginar más fácilmente. Pero, sin embargo, es necesario para comparar con otros sistemas solares también, o con otros sistemas planetarios, y al final lo importante de esto era encontrar el tamaño de la órbita de la Tierra. Es que igual ya no tiene sentido estar midiendo en metros, po. Porque Además, sí. son muy grandes los números, po. Uh-huh. Como que tu altura la midáis en nanómetros, así como en tamaños de átomos. Claro, No tiene sentido. no tiene mucho sentido, es verdad. Ya. Ahora entonces pasamos a esta misma técnica del paralaje, pero no vamos a hacer paralaje geocéntrico, sino que vamos a hacer paralaje heliocéntrico. Eso quiere decir que vamos a aprovechar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol en 2 meses, en 2 puntos opuestos de la órbita, o sea, en 2 puntos del año. Digamos, por ejemplo, en enero y en julio. Esos son 6 meses opuestos y además es la mayor distancia que se puede aprovechar porque en julio tenemos el afelio, el punto más lejano del Sol en la órbita de la Tierra, y en enero tenemos el perihelio. Entonces, ahí hacemos lo mismo que hicimos en el caso de la órbita de Venus, pero miramos en un momento una estrella, perdón, en enero, y la miramos también en julio. Y vemos cómo se ha movido ahora con respecto a estrellas que están mucho más lejos. De hecho, para tener, perdón, la mayor precisión posible, estas mediciones se hacen no con respecto a estrellas, sino que con respecto a cuásares, que son galaxias muy, muy, muy brillantes, que están ridículamente lejos, y así nos aseguramos de que nuestros puntos de referencia no se muevan para nada, y por lo tanto tener una medición con la mayor precisión posible. Esta técnica, entonces, la de paralaje geocéntrico, se ha estado utilizando desde hace ya bastante tiempo. Hay algunas misiones que las usan, eh, que están hechas, de hecho, para medir distancia estrella únicamente de esta manera. La misión Hiparco, la misión Tycho y recientemente la misión Gaia están destinadas principalmente a eso. Y como Luis comentaba, sirve para medir distancias cercanas. Él tenía una estrella a ¿cuánto era? 600 parsecs. Claro, 500. Ya, y otras un poquito más cercanas que entonces podemos utilizar esto. De hecho, aquí estoy buscando el dato hasta donde lo podemos medir con El los... J0347 está a 156 parsecs. Ya, perfecto. Aquí estoy viendo cuáles son las limitaciones que tenemos con el tamaño, o sea, con la tecnología actual. En abril de 2014, astrónomos de la NASA reportaron que el Hubble Space Telescope, utilizando una técnica que se llama Spatial Scanning, puede medir distancias hasta 10.000 años luz. Eso es un décimo del tamaño clásico que tiene la Vía Láctea. Bastante. Perdón. Uy, me dio un ataque de tos, perdón. Ya, ahora sí. Igual quedas corto, digamos, para barrer la galaxia y también Claro. para cosas que estén fuera de la galaxia.
Exactamente. Y hay algunas técnicas un poco más salvajes que introducen harta incerteza. Hay gente que intenta hacer paralaje, pero con el movimiento del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea. Entonces ahí se meten muchas otras fuentes de error, como por ejemplo que la Vía Láctea tiene rotación diferenciada, o sea, no rota como sólido rígido. Eso quiere decir que no todos los cuerpos tienen la misma velocidad angular con respecto al centro de la Vía Láctea. O que no todos los cuerpos tienen una órbita circular, hay distintas orientaciones, elipticidad y una serie de otros temas que introducen más incerteza. Pero este es el primer peldaño ya interestelar o galáctico de nuestra escalera cósmica de distancias. ¿Cuál era la otra técnica que dijiste que habían usado para calcular las distancias a la...? El dispersion measure, la medida de dispersión. Vamos a buscarla porque eso no lo conocía. Es simple. En el caso de las estrellas de neutrones, están girando, ¿cierto? Continuamente, cada vez que un polo de la estrella pasa enfrente de nosotros, detectamos un pulso, ¿cierto? Claro. Entonces resulta que ese pulso viene lo que se llama un grupo de ondas. No es solamente, o sea, un paquete de ondas. No es simplemente una pura frecuencia, sino que son un montón de ondas que vienen viajando en un paquete. Como cuando tú tiras una piedra al agua, se generan un montón de ondas, ¿cierto? Que van viajando como grupo y se van superponiendo una arriba de la otra. De hecho, es ahí lo que nosotros diferenciamos entre la velocidad de grupo y la velocidad de fase. La velocidad de grupo es cómo se mueve colectivamente todo este paquete de ondas, mientras que la velocidad de fase es cómo se van moviendo dentro de este paquete, cómo se van superponiendo una sobre la otra. Y eso cambia cada una de las tipos de ondas. Por ejemplo, en el agua, la velocidad de fase es más grande que la velocidad de grupo. Entonces se van superponiendo unas con respecto a la otra. Y como que la de más de atrás se va comiendo la de más de adelante y así viceversa. En la onda de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger es totalmente distinto. Como parece que recordaba que se iba quedando atrás, algo así. Entonces creo que la velocidad de grupo era la mitad de la velocidad de fase. Tengo que buscar ahí, pero creo que era algo por el estilo. Ya. Cuando se manda este paquete, este grupo de ondas en cada pulso, tiene que pasar por el medio interestelar. Y resulta que el medio interestelar tiene partículas que van a generar un medio, o sea, no está viajando directamente por el vacío. Claro. Y resulta que la velocidad con que se propagan las ondas va a depender también de su frecuencia. Entonces va a parecer que cuando tú estás observando el pulso, cómo llega, los distintos grupos de onda, ¿cierto? En el fondo, distintas frecuencias de onda van a llegar con distintos retardos. Entonces, si tú mides el retardo de esas cuestiones, va a ser, digamos, de alguna forma proporcional a la distancia que ha tenido que atravesar, porque mientras más distancia, más material y más retardo te va a producir en que se llegue. Perfecto. Esto igual de todas maneras es dependiente de modelo, ¿no? Porque el medio Totalmente. interestelar puede variar en distintas orientaciones, ya. Perfecto. Buena esa técnica, no la cachaba. ¿Y sabes si es que tiene aplicación para objetos que no sean púlsares? No tengo idea. ¿No? Ya. No tengo idea. Perfecto, porque claro, hay muchas técnicas, bueno, hay un montón de técnicas de medición de distancias que no vamos a tener el tiempo para mencionarlas, pero hay algunas que sirven para algunos objetos en particular. Y esa es justamente la que yo quería que mencionáramos ahora, que es la que continúa después del paralaje, que es una que fue descubierta hace un poquito más de 100 años, que es el uso de estrellas variables. Y aquí vamos a ver claramente cómo es que uno de estos peldaños se apoya sobre el otro. Entonces, en esta técnica, que es la técnica de estrellas variables, nos apoyamos en la técnica de paralaje porque con paralaje podemos calcular las distancias de, como ya vimos, varias estrellas. Esto se puede hacer no necesariamente con telescopios espaciales, sino que también se puede hacer con telescopios desde acá de la Tierra.
Así lo hicieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, varios grupos que trabajaban en esto. Entonces, se mide el paralaje a algunas estrellas que eran bien interesantes, que se llamaban estrellas variables, que cambian periódicamente su brillo y su tamaño, y por lo tanto también su temperatura y otro tipo de cosas. Y creo que es un temazo bien, bien interesante y que tenemos que hacer un capítulo de eso en algún momento, de estrellas variables. Básicamente, resumiendo, Sí, es que estas cuestiones tienen un tipo de reacciones interesantes que en algún momento, digamos, las reacciones se van abriendo, las distintas reacciones, dependiendo de las condiciones que tenga el medio. Si exacto, está ahí una temperatura, se abre cierto set de reacciones, si está ahí otra temperatura, se abre otro set. Y por lo que recuerdo, estas estrellas eh, tenían unas condiciones para que se generen unas reacciones, no me acuerdo cuáles. O sea, digamos, se agotaba esa energía, ¿cierto? Se apagaba un poco. Y eso va a hacer de que esto se contraiga porque se enfría un poquito y al comprimirse se generan las condiciones para activar reacciones nuevamente y expande la cuestión. Y después nuevamente se le acaba la cuestión, baja, se comprime, activa las reacciones y se infla. Pero son exactamente. ciertas reacciones, no es que sean todas, no es que se haya apagado completamente la estrella. ¿Cuáles eran? No me acuerdo. ¿Tú tomaste Pero el ramo de estrellas variables? no, no. ¿No? Ya. Pero en Estelar Avanzada, al final hacemos un review de todas las cuestiones. Ujú. Ahí vimos un poco como de la variabilidad, pero Estelar Avanzada lo tomé como hace 5 años atrás, así que no me Sí, acuerdo, no me es acuerdo todos cierto, los sí. detalles. Pero ese era el espíritu detrás de esas estrellas variables. Claro. Bien, entonces, estudiando las estrellas variables y ya teniendo la distancia por medio del paralaje, hubo una astrónoma, Henrietta Leavitt, que estaba contratada como calculadora en el observatorio de Mount Wilson, creo que era. La Universidad de Harvard las había contratado. Voy a buscar al tiro ese detalle. Sí. Sí, aquí está. El Harvard College Observatory. Sí. Aquí en el Mount Wilson. Mount Wilson está en la otra costa de Estados Unidos. Esto está en la costa este hacia el norte. Ya. Entonces, Henrietta Leavitt, junto con muchas otras mujeres, fue contratada como calculadora, o sea, cumplía la función que cumplimos los estudiantes de posgrado hoy en día. Eh, Estaba para los mandados del investigador principal, con una paga mala y sin reconocimiento la mayoría de las veces. Y ella se dio cuenta de que había algunas estrellas que cambiaban periódicamente su brillo y que había una relación entre el periodo en el que cambiaban su brillo y su luminosidad promedio. Bien, la relación es que, no lo tengo acá, el eje horizontal, a mayor periodo, la estrella en promedio es más brillante. Ujú. Bien, o sea, el periodo es cuánto le toma desarrollar todo este ciclo que Luis comentaba. Eh, la física de esto, eso sí que no lo recuerdo. Así que eso sí o sí lo vamos a dejar para el capítulo de estrellas variables, para no chamullarles en este momento. Pero el, ella se dio cuenta que ocurría esto y por lo tanto, si tiene la luminosidad promedio, que esa es la luminosidad intrínseca de la estrella y se compara con la luminosidad a la que se ve la estrella, se puede calcular la distancia. Eso es lo que se hace ahora hoy en día. Lo que hizo esta tipa en ese momento fue que tenía qué tan brillante se ve la estrella y tenía la distancia por el paralaje, entonces pudo ver qué tan brillante era la estrella en realidad. Y esa sienta la primera piedra para después extender este método a otras estrellas. ¿Por qué es tan importante? Porque este tipo de estrellas variables o el tipo de estrellas variables que he estado utilizando, que era la llamada estrella cefeidas, que es uno de los tipos de estrellas variables periódicas más brillantes, son tan brillantes que se pueden observar individualmente en otras galaxias con un telescopio más o menos grande. Ya, mira, aquí lo tengo. O sea, lo Ah, busqué ya, rápidamente. Tiene excelente. que ver con la opacidad de las capas Ujú. exteriores.
pasa que, digamos, la opacidad, pueden verlo por ahora como la capacidad que tiene de retener el calor, ¿ya? Ujú. Entonces, mientras más opacidad, más va a absorber y menos transparente se va a hacer para que se escapen los fotones. Entonces, esta cuestión va a hacer que se caliente, por lo tanto, se vuelva más energético y empuje con más fuerza las capas hacia arriba. Se expande la estrella, y al expandirse se vuelven menos opacas las capas, o sea, absorben menos, se libera más energía y al liberarse más energía tienen que volver a contraerse. Y ahí se vuelve a la opacidad de antes, retienen el calor hasta que hay una energía suficiente, sube las capas, se vuelven transparentes, liberan el calor y así está ese ciclo. Eso en resumidas cuentas. Excelente. Súper, muy, muy, muy clarito. Ese concepto no me acordaba que jugaba una parte clave, era la opacidad. Sí, yo tampoco, pero Es, eso convierte al final la energía electromagnética en energía cinética. claro, Sí, o sea, es frenar la radiación, pero con el costo de mover materia. exacto. Ya, excelente. Bueno, entonces estas estrellas variables, las cefeidas, perdón, se encontraban también en otras galaxias. En particular, Edwin Hubble, de un poco tiempo después, hizo observaciones de muchas galaxias, la galaxia Andrómeda, la galaxia del Triángulo y otras que son más cercanas, y se dio cuenta de que gracias a que estas estrellas cefeidas son tan brillantes, se pueden identificar individualmente en la galaxia. Entonces, él tomó estas curvas de luz de las estrellas cefeidas más brillantes, calculó cuál era su periodo, usó la relación de Henrietta-Levy para calcular qué tan brillantes debían ser las estrellas, y después, comparándolo con qué tan brillantes se veían acá en la Tierra, pudo calcular las distancias a esa galaxia. Y así, de hecho, fue como se descubrió que las estrellas tenían, perdón, esos objetos que parecían nebulosas espirales no eran parte de la Vía Láctea, sino que eran objetos extragalácticos. Uh-huh. Eso creo que también lo mencionamos en algún momento cuando hablamos del gran debate y la cosmología. ¿Cómo? De las manchas en el cielo. Exactamente. Entonces, ese es el paso que se da para pasar de métodos de distancia galácticos a extragalácticos. Esto es, por supuesto, como les decía, una simplificación porque hay muchos otros métodos de distancia, hay otros métodos de hacer que se traslapen, no hay solamente un tipo de estrella variable que cumpla una relación de periodo-luminosidad, entre otras. De hecho, hace poco se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de un astrónomo alemán que se llama Walter Bade, quien le da su nombre, le da su apellido a uno de los telescopios que está en el Observatorio de las Campanas, y él se dio cuenta de que no existe un tipo de cefeidas, sino que existen dos tipos de cefeidas, y que Edwin Hubble había usado el tipo de cefeida equivocado, y sus cálculos estaban equivocados, las distancias debían ser el doble de grandes de lo que él había obtenido. Así que en ese momento el universo, o nuestra imagen que teníamos del universo, duplicó su tamaño. Eso es entonces es el primer paso extragaláctico que tenemos que dar, y es gracias a las relaciones periodo-luminosidad. Para hacer un adelanto del capítulo de estrellas variables, Luis, en tu opinión, ¿el Sol es una estrella variable o no? Una pregunta. No lo sé. No lo sé, en verdad. Porque el Sol tiene un ciclo. Sí, pero es magnético, hasta donde sé, y no sé si es que eso lo puede llegar a considerar a las magnitudes de cambio de luminosidad que alcanzan una cefeida, por ejemplo. Uh -huh. Y también, obviamente, tiene sus modos P, sus modos G y toda la cuestión, pero no sé si Exacto. está, si algún, o sea, hay estrellas, sé que hay estrellas tipo Sol que son variables, Sí, pero no sé si el Sol se puede considerar una, supongo que no. O sea, no no sé, creo yo que, tampoco. yo no creo que un extraterrestre vea
escala al Sol y lo vea pulsando, como nosotros vemos esos otros tipos de estrellas. O sea, de que varía el flujo, varía por procesos, pero no sé si a esa grande escala. Claro. Porque el Sol, es cierto, esos de los modos que hablaba Luis son los modos de pulsación del Sol y que son también, para eso tenemos un capítulo o dos capítulos enteros, que es el tema de la astro y la heliosismología, que hablan de cómo exactamente pulsan esas estrellas y cómo se puede estudiar esa pulsación, porque nos sirve para escuchar el interior del Sol. Como lo hemos hablado, ustedes le pegan a una sandía para escuchar cómo está, algo parecido pasa en el caso del Sol. Y acá dice que el Sol varía 0,1% durante su ciclo, de 11 años. Ya. Muy poquito yo creo para ser considerado variable. No sé. No sé. Pero bueno, cuando invitemos, casi digo inventemos, cuando invitemos a alguien que sepa de estrellas variables, ahí le vamos a hacer todas esas preguntas. Marcio, el experto. Bro. Ya, pues invitemos a Marcio. A Marcio le gusta King Crimson, así que cae de cajón aquí en el programa. Ya, en fin. ¿Sí? ¿Cómo? Que Marcio fue mi profe de estelar avanzada. También fue el mío. Sí. También fue el mío. Bueno, eso es dato curioso. Sí, y cuando me tocó hacer al final tuvimos una parte tipo seminario en el ramo y a mí me tocó hacer pérdida de masa en estrellas. Ya. Estuvo interesante esa investigación. Aprendí harto. Vamos a dejar entonces las técnicas de medición extragaláctica, en particular la que a mí me llama mucho la atención, que es la de supernova tipo 1A. Para el último bloque vamos a ir ahora con una canción que no tiene nada que ver con el tema, pero me gustó un montón. Salió el disco completo esta semana pasada, que mezcla un poco de grunge, un poco de progresivo, un poco de stoner metal. Esto es Draken y la canción se llama Mountain in an Endless Ocean, la montaña en el océano infinito. Disfrútenla. Así es, hemos llegado al tan esperado y tercer y último bloque de Quantum Astronomy en este capítulo de la escala cósmica de distancia, donde hemos visto que se tiene que construir siempre. ¿Y quién fue quien lo dijo? ¿Albert Einstein? ¿Isaac Newton? ¿Stephen Hawking? No sé, no me acuerdo. Pero que dijo que todo lo que había logrado es porque estaba sobre hombros de gigantes. Isaac Newton. Eso lo hizo burlándose de Hooke, que era como su competidor. Robert Hooke, el de la... No, Robert Hooke. ¿El de la ley de Hooke? El de la ley de Hooke, de la ley de la elasticidad, ya. Porque él era encorvado chico. Entonces era como... esto, como apoyándome en el resto de la gente, pero no en ti. Pero Hooke era un culiao, por lo que cuenta la historia. Bueno, Newton también, pues. Sí, pero Hooke se robaba como el crédito de las cosas. Ya. Era nivel Edison. Nivel Edison, sí. Ya. Nivel Elon Musk. Para hacerlo más contemporáneo. Ya, no sé cómo. Ya, mis esclavos, prácticamente, desarrollaron un cohete que va al espacio y se estaciona solo. Así que, por lo tanto, el logro es mío. Un genio, es un genio. Sí. Entiende toda la física del mundo, la ingeniería de cohetes y todo, y computación y toda la web. No, así no funciona. Así no funciona. Ya, entonces vamos a hablar ahora de mediciones de distancia extragaláctica. Bien, eso quiere decir medir distancias a objetos lejanos, objetos de repente, aunque no creo que lleguemos a eso, y debo confesar que tampoco soy experto en eso, objetos que ni siquiera podemos ver de repente, con las técnicas de distancia ya más lejanas. Entonces, después de estas estrellas variables, que de repente también le llaman algunas personas velas estándar o velas estandarizables, porque se puede calcular de manera más o menos sencilla qué tan brillantes son. Hay varios métodos que se pueden estudiar y algunos tienen que ver con la morfología y
la geometría y la mecánica de las galaxias. Bien, entonces pongámonos en el caso, vamos a hacer un caso súper simplificado. Aquí Luis, quiero que me ayude con esto. Vamos a volver un poco a recordar también lo que hablábamos con Yui en el capítulo de los cúmulos simulados en computador. Bien, ¿Ya? imaginemos que tenemos un sistema truncado, le llamamos en ese momento, pero tenemos una colección de estrellas y gas y materia oscura también, soportado por su propia gravedad, como una galaxia elíptica. Bien, una galaxia elíptica es aquella que no tiene un momento angular bien definido, a diferencia de las galaxias espirales que rota más o menos en la misma orientación. En cambio, las galaxias elípticas tienen órbitas que están no en ninguna dirección preferencial. Bien, entonces a esta galaxia no le podemos calcular fácilmente una velocidad de rotación, sino que le podemos calcular algo que llamamos dispersión de velocidad. O sea, las órbitas tienen una cierta distribución de velocidad que después de que alcanzan un cierto equilibrio o se relajan las órbitas va a ser gaussiana, si es que la memoria no me falle. ¿Sí? Maxwelliana. Eso, maxwelliana, perdón. Gaussiana. Sí. Y esa distribución tiene un parámetro que es qué tan ancha es la distribución, y eso es la dispersión de velocidad. Entonces, recordando ese capítulo, ¿por qué la distribución de las órbitas es maxwelliana? O sea, para que te salga una distribución de Maxwell, tú necesitas que sea isotrópica, o sea, que sea igual para todos lados. Y ¿qué más? Creo que eso. Y te sale gratis, pero únicamente, o sea, aplicando ciertas operaciones matemáticas. Claro. Déjame relleno un poco porque voy a buscar mi Sí, adelante. Ya, la distribución de Maxwell o la distribución de Maxwell-Boltzmann es parecida a una gaussiana, pero la diferencia es que no es simétrica. Bien, la distribución maxwelliana está más corrida para un lado. Y es la distribución de velocidades, claro, de partículas de gas dentro de una caja, por ejemplo, y también de estas órbitas dentro de un sistema que está autosoportado por medio de gravedad y que tiene, como les decía, estas órbitas que no van en una dirección preferente. Entonces, esto, por mientras que Luis busca el detalle, esto lo podemos relacionar con la masa de la galaxia. Bien, porque mientras mayor sea la masa, mayor va a ser el potencial gravitatorio que tiene la galaxia, y por lo tanto va a poder acelerar las partículas a una rapidez mayor, o va a poder mantener también estrellas que estén en órbitas más rápidas. ¿Ya lo pillaste? ¿O sigo? Sí, no. Ah, ya, perfecto. A diferencia de lo que pasa con, por ejemplo, sistemas más ligeros, un sistema que no tiene tanta masa, no tiene un potencial gravitatorio tan alto, y por lo tanto una estrella en una órbita muy rápida va a poder escapar, o va a tener una mayor probabilidad de escapar del sistema. Entonces, esta dispersión de velocidad para sistemas más masivos va a moverse a velocidades más altas, y por lo tanto, haciendo algunas asunciones mecánicas, es posible relacionar la dispersión de velocidades del sistema con la masa que tiene este sistema. Bien, recuerden que estamos hablando de galaxias espirales, también hay una para galaxias, estamos hablando de galaxias elípticas, también hay una relación similar para galaxias espirales que les vamos a mencionar en un momento. Entonces, podemos medir la dispersión de velocidades de una galaxia, y eso lo hacemos tomando en el espectro, estudiando la línea de absorción en ese espectro y ver cuánto se ensanchan, porque por acción del efecto Doppler esas líneas se ensanchan. Lo vamos a hablar en detalle en algún otro capítulo donde hablemos de espectroscopía. Y así podemos obtener la masa de esta galaxia. Y luego con la masa podemos utilizar algo que llamamos la relación de masa-luminosidad, que está bien definida para las estrellas acá en la Vía Láctea, y que podemos extender a otras galaxias. Entonces, midiendo la dispersión de velocidades, obtenemos la masa, y después usamos la relación masa-luminosidad para obtener la luminosidad de la galaxia. Obviamente, en cada uno de estos pasos se agregan más cálculos y por lo tanto se puede agregar más incerteza. Pero, al igual que los otros métodos, encontramos qué tan brillante es el objeto, lo comparamos con qué tan brillante se ve, y podemos entonces medir esta distancia. Esta relación se llama la relación de Faber-Jackson o de Faber-Jackson.
Y esta fue presentada por primera vez en 1976 por Robert Jackson y Sandra Faber, quien dio el año pasado uno de los webinars de oro en astrofísica que organizó el Instituto de la Católica. Ahí dice entonces que la luminosidad de una galaxia es aproximadamente proporcional a la cuarta potencia de la dispersión de velocidad. Ahí en la página de Wikipedia, y también lo podemos poner en el Patreon, yo creo una derivación bien bonita de esa relación teórica, y después se probó empíricamente. La relación análoga para galaxias espirales se llama la relación de Tully-Fisher. Brent Tully, que es el Tully de Tully-Fisher, creo que también dio un webinar de oro. Y se obtiene algo parecido. La diferencia es que para las galaxias espirales no se usa la dispersión de velocidad, sino que se usa la máxima velocidad de rotación. Como las galaxias espirales tienen todas sus órbitas dentro de un mismo plano, se estudia cómo varía la rotación de la galaxia a medida que nos vamos alejando desde el centro hacia el borde, y se llega a una velocidad máxima de rotación, que eso nuevamente se relaciona con el potencial gravitatorio, y ahí se hace una conversión muy similar. Tenemos la masa, se usa la relación de masa-luminosidad, que es distinta para el tipo de estrellas que tenemos en galaxias espirales, y luego se relaciona qué tan brillante es un objeto con qué tan brillante es en realidad. La verdad es que varios métodos de medición de distancia se basan en eso: qué tan brillante es un objeto con qué tan brillante se ve. Es que no encuentro mi apunte ese. ¿No? Qué raro. Yo lo había demostrado así muy... como con ese argumento y listo y salía. Ya, El otro era equipartición. ya, Pero no hay... perfecto. O sea, la energía se reparte igual en las tres direcciones. Sí, con eso te sale esa forma gaussiana. Perfecto. Pero... Súper. Me está mirando con una cara de te voy a encontrar. No sé dónde estás, no sé quién eres, pero te voy a encontrar y te voy a matar. Aquí está. Ya. Oh, Que no puede decir. buen chaleco, dame permiso para compartir. Gracias. Ya, entonces, aquí están los dos principios. Las velocidades son estadísticamente independientes, que no están correlacionadas. Entonces, cada una de esas cosas son funciones independientes. O sea, la velocidad en X y en Y y en Z no dependen directamente una de la otra. Eso te permite escribir, ¿cierto?, esa función como una multiplicación, o sea, la función distribución de velocidad, como tres funciones que se están multiplicando, cada una de estas funciones dependiente de cada una de estas velocidades. Y que es isotrópica, por lo tanto, cada una de estas funciones debería tener más o menos la misma forma. Entonces, si tú aplicas esas tres cuestiones y un poquito de matemática, bla, 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 te va a dar que cada una de estas cosas, básicamente dice separación de variables, te da el tema de la gaussiana que está acá. Y después esa constante tenéis que identificarla con la temperatura a través de equipartición, la que acompaña la gaussiana. Y te da acá la distribución de Maxwell. Ahí. Y después simplemente tienes que normalizarla. Claro. Que es la probabilidad de encontrarla en todo el espacio. Así que eso. Excelente. Nace naturalmente, digamos. Y dado que no... ¿Cómo decirlo? No hay dirección privilegiada y está todo en equilibrio y todo bonito, debe aplicarse bien esta distribución porque cumple las condiciones. Sí, sí, por lo general en las galaxias elípticas tenéis simetría central y eso, entonces se cumple que es isotrópica. O sea, desde el centro miráis para todos lados y veis lo mismo. Claro. A lo más tenéis un poco de rotación, entonces eso hace que estéis más achatados en una dirección y que no sea una esfera perfecta, pero
Un detalle al final, un detalle. Al final, mientras cometas un número par de errores, está todo bien. Se cancelan unos con Sí, respecto a los se otros. cancelan unos con respecto a los otros. Sí. No hay problema. Ya, y lo último, con esto vamos a despedir el capítulo. El último es con las supernovas tipo 1A. Bien, hay una historia de esto muy buena que está narrado en el libro The 4% Universe, que es una crónica periodística de cómo se descubrió que la materia bariónica, de la que está hecho Luis, de la que estoy hecho yo, de la que está hecho o hecha o eche tú que estás escuchando esto, eh, es solamente el 4% del balance de energía y materia de todo el universo. Y un poquito más es radiación y el resto es energía oscura. ¿Qué es? No tenemos idea. Pero aquí te vamos a dar un breve resumen. Entonces, combinando todas estas técnicas, se puede llegar a medición de distancias de galaxias lejanas. Y en galaxias lejanas hay supernovas tipo 1A, ¿bien? Que son un tipo de supernova que se diferencia de las supernovas tipo 2, que son las que le llamamos core collapse o colapso del núcleo, en la que una estrella muy masiva ya no puede seguir soportándose, no puede seguir soportando su peso por medio de reacciones nucleares y colapsa, ¿bien? Y explota como supernova. Y eso deja como resultado un agujero negro o una estrella de neutrones. Sin embargo, las supernovas tipo 1A son un mecanismo completamente distinto, que son supernovas que se llaman termonucleares, en donde tenemos una estrella binaria, donde uno de los componentes, al menos uno de los componentes, es un objeto degenerado, tipo enana blanca. No Carol Dance. Sí. Denso y degenerado. Y las enanas blancas cumplen con algo que hemos hablado varias veces, que es la masa de Chandrasekhar, que es la masa máxima que pueden sostener por presión de degeneración antes de que comiencen a fallar no sé, no voy a decir fallar las leyes de la física, pero comienzan a pasar varias cosas extrañas. Entonces, si es que en un sistema binario tenemos, por ejemplo, una estrella como el Sol en una etapa un poco más avanzada, donde se comienza a inflar, pierde un poco de masa, esta enana blanca va a decir, mira, está perdiendo masa, quiero un poquito, quiero un poquito, quiero un poquito, quiero un poquito, ups, llegué al límite de Chandrasekhar, no me puedo sostener por presión de degeneración, y pum, la cuestión explota en cuánto, en 10 milisegundos, algo así. Todo menos de un segundo. Todo en menos de un segundo, sí. Lo hablamos, me acuerdo, en un capítulo donde hablamos de supernova y tú mostraste las simulaciones. Ya. Y como esto pasa más o menos siempre en la misma masa de las estrellas, se teorizaba que esta explosión iba a ocurrir siempre a la misma luminosidad. Claro. Bien, hay que tener cuidado con eso porque va a depender de cuál es la composición de la enana blanca, porque hay enanas blancas de helio, de carbono, nitrógeno, oxígeno, y no estoy seguro si es que hay con silicio o elementos más pesados. Creo que he visto algo con neón, pero no estoy seguro. Ya, perfecto. Entonces, esa diferencia de composición química de la enana blanca, y también va a importar la composición química de la estrella que le está donando, hacen que no sea exactamente siempre la misma luminosidad. Y por eso hablábamos de velas más temprano, no estándar, sino que estandarizables, porque estudiando qué tan rápido decae la curva de luz, o sea, qué tan rápido pasa esto de ser muy brillante, de la explosión de supernova, a decaer la luz del remanente, se puede normalizar esto y se puede calcular cuánto era efectivamente el brillo real de la supernova. Y nuevamente lo vamos a pasar de qué tan brillante se ve el objeto en el cielo a qué tan brillante es efectivamente el objeto en el cielo, y con eso calculamos la distancia. Y Luis, si nos puedes contar del escenario doble degenerado. ¿A qué te refieres con doble degenerado? Cuando no es una enana blanca, sino que son dos enanas blancas. No me acuerdo. Sé que. Pero esa es la kilonova. No, pues las dos estrellas de neutrones son una kilonova. Ah, bueno, ya, pero parecido, pero con dos enanas blancas, perdón.
¿Sí, en serio? Es que Sí. yo tenía entendido que con dos enanas blancas no te deja nada remanente. O sea, explotáis, ¿cierto? Tiráis polvo, pues no queda Sí. ningún objeto compacto. Así. Mm, En cambio, la otra se está viendo, ¿cierto? Y creo que se encontró que se dejaba un magnetar en la que se observó. ya, oh mira, bueno, eso no lo cachaba. Vamos a tener que actualizarlo Sí. el Yo, por eso, conocimiento. las tipo 1A yo no cacho mucho. Nunca he entendido bien por qué se arroja todo al espacio si es que es así realmente. Tengo como vagos recuerdos de eso. Ya, miren, vamos a tener que profundizar un poco más en eso y quizás traer a alguien para hacer otro capítulo de Supernova. Ya, y Sí, estas, ¿sí? no sé si trabaja en termonuclear, porque es algo, o sea, las tipo 1A, porque eso es algo totalmente distinto a las tipo 2. Sí, es totalmente distinto. Y Ya, yo no conozco a nadie de esa área. vamos a traer a Alejandro Viquiati entonces al podcast. Ya. Y la gracia de esto es que como una explosión tan brillante que se puede ver a distancias muy grandes. Bien, y por lo mismo esto es uno de los métodos que nos sirve para mirar más lejos, en distancia y en tiempo en el universo. Y de hecho, es tan lejos que nos permite medir que al parecer el universo se está expandiendo ahora más rápido de lo que se está expandiendo hace un tiempo. Lo que entonces da cabida a esta hipótesis de que existe la energía oscura, que nuevamente, ¿qué es? No tenemos idea, pero es solamente una de esas explicaciones que tiene que calzar con lo que vemos. En cuanto todo falla y tenéis que agregarle un signo menos a la mala en algún lugar a tu cálculo, o no tiene no tiene tantas evidencias como la materia oscura. La materia oscura tiene un par más de evidencias independientes, pero eso lo vamos a hablar en algún episodio de cosmología donde podamos mencionar esos temas con alguien que de verdad sepa. Y hay algunos métodos que nuevamente son un poco más acrobáticos para medir distancias con otros tipos de supernovas, pero como no son estandarizables las otras, nuevamente se introduce más incerteza. Hay que tener en consideración que para este método se tiene que filtrar que la estrella, que la supernova efectivamente haya sido una supernova tipo 1A. Por lo tanto, hay que tomar un espectro de la medición porque eso nos indica cuáles son los componentes químicos presentes en la estrella al momento de la explosión y eso nos va a indicar si es que era una supernova tipo 1A, una supernova tipo 2 o alguna de otro tipo. Bien, Luis está ahí pensando muy profundamente. Sí, no estoy leyendo el tema de la 1A. Ah, Ya, ya. lo que pasa es que hay enanas blancas que tienen magnesio, neón y oxígeno, o sea, están compuestas mayormente de ese tipo. Uh-huh. Y lo que hace es cuando chocan, ¿cierto?, con otra enana blanca, se aceleran mucho los procesos de quema de carbono. Y eso se empieza a aumentar la temperatura y hacen reacciones en cadena. Hay una inestabilidad que habla que se llama la Egley-Taylor, que no sé qué es, interacciones con la turbulencia, y que dice que esto termina siendo todo muy, muy, muy efectiva esta cuestión y que terminan lanzando mucha energía al espacio. Fusión térmica, 10 elevado a 44 joules, eso es harto. Es más que suficiente para disociar la estrella, es decir, las partículas que conforman la enana blanca ganan suficiente energía cinética para separarse de las otras. La estrella explota de manera violenta, crea una onda expansiva que acelera la materia y es expulsada a la velocidad que varía entre 5.000 a 20.000 km por segundo, prácticamente 6% de la velocidad de la luz. La energía liberada de la explosión también genera un aumento extremo en la luminosidad del fenómeno. La magnitud absoluta visual de este tipo de supernova es menos 19.3, 5 billones de veces más brillante que el Sol.
La teoría de este tipo de supernovas similar a las grandes novas, en la que una enana blanca hace de crecer materia de manera lenta y nos acerca al límite de chandra seca. En este caso esto creo que está para el otro lado. Eso, o sea, al final dice que las condiciones que hay en el núcleo son suficientes como para darle energía a la partícula de la estrella para implementarla a todos lados. O sea, se destruye la estrella. Claro. Bueno, eso siempre ha sido un problema de analizar la detonación de las supernovas, hasta donde yo sé. Necesita ciertas inestabilidades para hacerlas detonar, si no llegan a un equilibrio nuevo. Entonces, como que aquí decía que todavía estaba como un buen debate todo el proceso que pasa detrás. Porque, por ejemplo, si así las supernovas totalmente simétricas, las tipo 2, las que yo cacho un poco más, no detonan, llegan a un equilibrio nuevo. Necesitáis romper simetrías con estabilidades como la steady equation, shock instability y la convección de neutrinos para que esta cuestión pueda explotar. Si no, llega a un equilibrio nuevo, por así decirlo. Interesante. Hay material de sobra para hacer otro capítulo de supernova. Hemos hablado en realidad de hartos capítulos posibles que podamos hacer en el futuro. Pero en fin, para eso este capítulo debe terminar, y por lo mismo con este método de medición de distancia me llegó al final de nuestro viaje. Con este podemos medir distancias grandísimas, miles de millones de años luz. Hay algunos otros que nos faltaron más lejanos, como el efecto Sunyaev-Seldovich, que usa el fondo cósmico de microondas y la absorción y reemisión de gas en cúmulos primordiales de galaxias, pero para eso tendremos más tiempo más adelante. Ese no lo cachaba. Sí. No me gustan, esos que son con radioastronomía y esas cosas no me gustan. Ya, son esos que dan así como hemos encontrado a un quasar a redshift 30.000. Algo así. Ya. O sea, eso el redshift también se ocupa como una medida de distancia. De distancia, de tiempo, de volumen, de temperatura, de la weá que queráis. Claro, entonces cuando dicen, hay una escala que es la escala de Hubble, ¿cierto? La ley de Hubble, pero súper local. Sí. Que te dice un redshift, no sé, 0,5 es que entre comillas estáis como a la mitad del universo, ¿cierto? Algo por el estilo. O no, que está alejándose a la mitad de la velocidad de la luz. Esa es la aproximación muy mala, porque el redshift a escala local es lineal, pero después cumple una ley nada que ver. Exacto. Sí. Claro, pero si seguía esa lógica, redshift 11 sí, es 11 veces la velocidad de la luz. Claro, pero esas weas ya dejan de tener sentido de esa forma clásica. Es real. Relatividad. Si no, no tiene sentido. Claro, pues están encontrando objetos a esos redshift y son dudosos los métodos, como que el único que confía es el que publica el paper. ¿Cuál es el redshift más alto que has visto tú? Yo he visto como 11. 12, sí, algo así. Sí. Bueno, ¿quién es para juzgar? Sí. Para que se hagan una idea, el redshift del fondo cósmico de microondas, que ocurrió como 350.000 años después del Big Bang, tiene redshift 1100. Eso, o sea, ocurrió a redshift 1100. Y el universo Marvel y DC tienen un límite de universo. Y ahí tienen como unos seres antiguos que si tú lo tocáis te quedáis atrapado ahí, pues. Y al otro lado de esa cuestión parece que si tú estás en el universo Marvel, al otro lado de ese muro está el universo DC. Y creo que Superman tiró a un tipo ahí, creo que no sé si a Doomsday o el Joker, no me acuerdo. Son como esos comentarios que me hacen mis amigos durante los carretes, así como, oye, ya, hablemos de estos superhéroes y tú explicáis la física. Y me llegan esos datos curiosos. Así que podríamos hacer un poco, sacarle física a eso. Ya. Estamos entonces. Espero que hayan disfrutado mucho este capítulo donde aprendimos cómo es que se sobrellevaba esta falta de profundidad en el cielo nocturno.
Y les dejamos, por supuesto, la invitación a que satisfagan un poco más su curiosidad y busquen los otros métodos. Vean ahí en nuestro Patreon donde vamos a poner eventualmente los calculitos, las derivaciones de todas estas fórmulas que hablamos el día de hoy, cómo medir la circunferencia de la Tierra también. Y recuerden, por favor, cuidarse mucho, está acuática la cosa, dado que el gobierno nos ha dejado aquí sin amparo, no tenemos nada más que cuidarnos individualmente. Eso mismo, sí. Un gran abrazo, Luis, muchas gracias a Don Fulgor también. Y nos vamos con una versión en vivo de una canción que me gusta un montón. Ah, ¿no está la versión en vivo? Bueno, ya, no importa. La versión de estudio de una canción que me gusta un montón. Esta es Jacob's Ladder de Rush. Que esté muy bien. Síganos en las redes sociales. Sigan a Luis en TikTok para que siga teniendo mucho éxito. Y aprovechen bien su día. Chaito. En las páginas de Lía también, las redes de Lía, porque ahora alguien va a estar a cargo ahí. Ya. Sí. Nos vemos. Chao, chao.